de Carlos Salgado. Carlos tiene la patria potestad y la custodia en exclusiva de su hija. En 2016 la madre se llevó a la pequeña. Lo hizo, según Carlos, incumpliendo todas las órdenes judiciales. Un detective ha localizado a la niña en Kirguistán, pero todos los intentos para que vuelva han sido en vano. Carlos pide que la justicia actúe para recuperarla. Cuenta con la patria potestad y la custodia de su hija Carolina. A pesar de todo, Carlos Salgado lleva más de 2 años intentando recuperarla. Una batalla que comenzó cuando en septiembre de 2016 su exmujer, de origen ruso, supuestamente secuestra a la menor y se la lleva a Kirguistán, exrepública soviética. Ante esta situación, Salgado decide tomar medidas judiciales. El 14 de diciembre de 2016, el juzgado de primera instancia número 2 de Blanes le otorga la patria potestad sobre su hija, una condición que no le garantiza estar junto a ella. La lentitud de las instituciones hace que Salgado emprenda en enero de 2018 un viaje a Kirguistán. Allí se reúne con las autoridades locales para hacer valer su custodia y recordar que hay una orden de busca y captura contra la madre. Los agentes del país creen que debe ser la menor quien decida si quiere permanecer con la madre o volver a España con su padre, una respuesta que considera insuficiente. Salgado consigue localizar a su hija en un entrenamiento de tenis, la lleva a un hotel para explicarle la situación y la convence para regresar a España, pero ambos son detenidos en el paso fronterizo entre Kirguistán y Kazajistán. La niña fue devuelta con su madre y él expulsado del país. La impotencia y la desesperación continúan. Lo imaginamos, hablamos con Carlos Salgado. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Desde cuándo no ves a tu hija, a Carolina? Bueno, la última vez que la vi fue en mayo del 2018, hace 1 año y pico, que fue por unas breves horas el tiempo que yo estuve en Kirguistán explicándole la situación de todo lo que había pasado a Carolina. ¿Y cómo? Y desde ese entonces, desde que me expulsaron del país y no supe más nada, no sé más nada. Y en esa última ocasión que tuviste de verla, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo fue ese momento entre padre e hija? ¿Te recordaba? Sí, por supuesto, ella me recordaba y estaba un poco asustada, pero más que nada estaba asustada porque yo le expliqué que existía una orden de detención internacional para la madre y su preocupación era: no quiero que detengan a mi mamá. Y le digo: ya, Carolina, pero es que tu mamá hizo las cosas mal aquí. Se ha marchado del país sin avisar a nadie, de forma ilegal. Y yo lo único que quiero es que tengas papá y mamá, nada más. Yo quiero que vuelvas conmigo a España y que mamá también vuelva a España y que tú puedas disfrutar de padre y madre. Porque yo nunca te voy a prohibir que estés con tu mamá y que hables con tu mamá. Lo único que quiero es eso, que se respeten los derechos de mi hija. Es lo más importante aquí. Carlos, ¿en qué punto se encuentran esos intentos por intentar recuperar a tu hija? Porque yo sé que la abogada que tú tienes no es demasiado optimista. Dice que Kirguistán es un país complicado, que a tu exmujer la pueden condenar, pero que eso de traerse la niña conlleva, bueno, pues ciertos problemas, ¿verdad? Bueno, aquí el problema principal no es Kirguistán, sino el juzgado de Blanes en España. Es decir, la jueza no está colaborando lo suficiente para poder hacer cumplir. Porque de hecho está la orden internacional de detención que está dictada contra mi exmujer, se podría hacer cumplir si la jueza quisiera hacerla cumplir. Le han pedido desde Kirguistán que hiciera una comisión requisitoria de auxilio judicial, es decir, que envíe un pedido de auxilio judicial a un juez kirguís y la jueza se ha negado. Dice ¿Y no se ha hecho esa comisión rogatoria a Kirguistán? ¿No se ha hecho? No se ha hecho. Nosotros lo apelamos a la audiencia provincial me dio la razón a medias, es decir, me dijo que sí que se puede hacer una comisión requisitoria para interrogar a la madre, a preguntarle cuáles son los motivos y todo. La jueza la emitió en enero de este año y estamos a julio y aún no se ha traducido, una traducción de 2 páginas nada más al ruso. Esto está parado en Comisión Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que no lo traduce, no lo envía a la Embajada Española en Kazajistán y por tanto no podemos avanzar en el tema. A mí me parece una vergüenza que después de 6 meses no se traduzcan 2 simples hojas al ruso, cuando además las puedo traducir yo si hace falta. Me pago un traductor, lo hago llegar y es mucho más rápido. Si usted se está planteando demandar incluso, ¿no?, al Estado español, dice, por inoperancia, ¿tiene que ver esto con lo que nos está contando? ¿O es un caso más personal de esta jueza de ese juzgado de Blanes? No, de hecho la responsabilidad aquí es del Estado español, totalmente. Porque si yo tengo todas las resoluciones judiciales a mi favor
y no hacen nada por cumplirlas, aquí hay responsabilidades muy serias. Particularmente queremos presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se está vulnerando el artículo 39, que habla de que los niños gozarán la protección de los poderes públicos. Y aquí no se está protegiendo a mi hija, para nada. No se está protegiendo a la familia, no se están haciendo cumplir los acuerdos internacionales entre países, de la Convención de los Derechos del Niño, de la que España es firmante, y aquí mi hija está desaparecida, no se sabe dónde está, y además contamos con que mi exmujer no va a colaborar en nada. O sea, aunque a mi exmujer le den una resolución judicial diciendo que mi hija tiene que comunicarse conmigo, mi ex la va a incumplir, porque es una persona que está al margen de la ley. Es decir, ella incumplía en España todas las resoluciones judiciales y luego se marcha a Kirguistán y ahora no sé qué le hace pensar a la jueza que mi ex va a cumplir alguna resolución. Si aquí no las cumplía, allí mucho menos todavía. Carlos, ¿cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 11 años y medio, cumplirá 12 en enero del año que viene. Te estás perdiendo una parte importante, sin duda, de su vida. Tú avisaste de que esto podía llegar a ocurrir, creo que hasta en 4 ocasiones, y creo que también un juez te terminó pidiendo disculpas por ello. Sí, sí, correcto. Yo desde el primer momento, yo conociendo a mi exmujer y sabiendo que ella no obedece a la ley, yo lo cité por escrito 4 veces al juzgado de Blanes, diciendo me van a secuestrar a mi hija, con esas palabras textuales, y pedíamos retirada del pasaporte, pedíamos que se prohibiera la salida del país de mi hija, y sin embargo el juzgado de Blanes no contestó a ninguna de todas estas, o creo que contestó a la primera, diciendo que bueno, que la madre sea rusa no significa que va a salir del país. Y luego, una vez ocurrido el secuestro, sí que el juez me reconoció que habían cometido errores, que se había equivocado en no prohibir la salida del país de mi hija. Pues... Y de hecho, mira, ahora el problema principal es que después de producir el secuestro, lo que hicieron fue prohibir la salida del país y quitar el pasaporte, que no tiene sentido ya, y yo llevo 2 años intentando levantar esa prohibición, porque ahora lo que necesito precisamente es lo contrario, necesito que se haga un pasaporte a mi hija, para que si yo la voy a buscar a Kirguistán pueda salir del país. Y también estamos pidiendo hace más de 1 año al juzgado de Blanes que quite esa prohibición de pasaporte, que ahora ya no sirve para nada, y no lo hacen. O sea, esto es increíble. Nosotros hemos ingresado un montón de escritos pidiendo eso. Carlos Salgado, nos hacemos eco de tu situación, de tu historia. Te deseamos lo mejor, que se resuelva lo antes posible y que cuanto antes puedas reencontrarte con tu hija Carolina aquí en España. Gracias por atender a La Mañana. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado voz y por haber contribuido con un granito de arena para que Carolina vuelva a casa. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Gracias. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no?, escuchando casos como el de Carlos, que se dan bastantes, no es el único, y yo creo que en estos casos pues son los menores, ¿no?, los que se llevan la peor parte, los que son víctimas con mayúsculas, Fernando. En este caso está clarísimo, está clarísimo. A mí lo que más me sorprendió y me dolió de las acusaciones de este hombre es cuando hace responsable al Estado español y ha citado todos los casos en que ha actuado y ha obtenido el silencio como respuesta. Yo creo que es el momento de dirigirse al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que por lo menos cursen la documentación que este hombre ha pedido y les ha entregado, porque no hay derecho a que esté en esta situación de desprotección absoluta sin que nadie intente que se cumplan las órdenes de detención internacional que existen. Es que parece además que el Poder Judicial va en su contra, ¿no?, porque además ahora es la niña la que no tiene pasaporte y por lo tanto no puede salir de Kirguistán, ¿no? Yo creo que él lo resume muy bien cuando dice: mi exmujer no ha cumplido ninguna resolución sobre el régimen de visitas de la niña aquí en España, no lo va a cumplir ahora en Kirguistán, ¿no? Yo veo un futuro un poco complicado, ¿no? Emilia lo sabrá mejor que yo, ¿no? Pero un país como Kirguistán, intentar hacer valer una resolución judicial española, pero es verdad que el juzgado de Blanes tiene que hacer las cosas pensando que efectivamente esas resoluciones judiciales se van a hacer efectivas en Kirguistán, ¿no? Y a mí me da la sensación de que tira la toalla y no pone demasiado interés en este caso. El error inicial, perdona Emilia, es solamente un apunte, estuvo en el primer juez de Blanes
que tuvo que no retira intervención en pasaporte, esto. que no retira pasaporte. Exacto, no, y cuando él estaba avisando, esta mujer se quiere ir, esta mujer se va a llevar a mi hija, y le dicen que dónde está el peligro, que el hecho de que sea rusa no significa en absoluto que se quiera ir. El propio juez le pide disculpas por su negligencia. Es decir, que es el juez quien reconoce que ha cometido una negligencia en este caso. El punto de vista de Emilia, en este caso como abogada, también es interesante. Sí, yo quería decir que creo que este país no tiene firmado el convenio de La Haya y eso dificulta el que se pueda, lógicamente, hacer valer las resoluciones que nosotros tengamos aquí, con lo cual ella se siente mucho más protegida y amparada para incumplir. Y otra de las cosas que sí que me parecen importantes es que en este caso concreto la responsabilidad, yo sigo diciendo lo mismo, porque hay determinadas profesiones a las que tenemos miedo a pedir responsabilidades. Y existe el Consejo General del Poder Judicial, y si no, existe la acción de la justicia. Entonces, si nos hemos encontrado que un juez no ha actuado de la forma conveniente y se le ha pedido en tiempo y forma que retire ese pasaporte y no lo ha hecho, y las consecuencias son graves, porque además estas consecuencias no olvidemos que son irreparables. O sea, son irreparables. Está perdiendo parte de la vida de su hija. Eso no lo va a recuperar nunca. Efectivamente. Él de su hija y la hija, la niña del padre. Con lo cual esto es irreparable. Entonces, yo considero que sí se debe valorar este tipo de cosas para que la gente lo haga con más cuidado. Además, el pedir que retiren un pasaporte no quiere decir que la menor no pueda salir. Lo que quiere decir es que cada vez que quiera salir necesita una autorización judicial que se puede pedir, con lo cual estarían mucho más controladas esas entradas y salidas. O sea, no le están impidiendo que viaje con la madre. Y algo de lo que ha dicho que es importante, decía, es que yo cuando hablo con la niña, a mí me parece es un pequeño error. Yo a la niña nunca le hubiera dicho es que mamá ha cumplido, está incumpliendo, la tienen que detener. Creo que para una niña de 10 años eso no sería la forma más correcta desde mi punto de vista. Creo que ella al final de todo pues no es parte de este procedimiento, pero no del problema como tal, de que la justicia no funcione, porque eso le hace que la niña se sienta responsable también. Para mí es un poco un perjuicio más a nivel psicológico, de presión frente a la niña, incluso que tenga que tomar parte, ¿no? Una situación muy es complicada. muy delicada. Bueno, hoy 30 de julio es el Día contra la Explotación Sexual